está con nosotros, precisamente, nuestra invitada. ¿Cómo te va, Karen? Hola, Karen, bienvenida. Nos quedamos con ganas, con ganas de seguir hablando más. del tema de vacaciones. Y comentabas algo sumamente interesante, compañeros, de que normalmente cuando pensamos en vacaciones pensamos en hacer esto, viajar a este lugar, ir a este lugar, porque es lo que la gente hace. Así es. Lo típico, ¿no? Como Pero- muy mecanizados, por Pero así decirlo, ¿no? nos quedamos con ganas de hacer lo que realmente queremos hacer. Hay ciertas obligaciones Sí. con las Yo vacaciones. creo que ese es un asunto. Sí. Estás de muy, vacaciones, no muy tienes interesante. que salir, Tienes que salir a tienes fuerza. que ir a comer rico. No vas a salir de la Ciudad de México, tienes que ir a fuerza a los museos. O los que tenemos niños, ¿y a dónde llevar a los niños? ¿Y qué lugares son típicos de niños? Entonces nada más es ahí. No, lo que hay que preguntarnos de entrada es, ¿qué son las vacaciones? Ajá. O sea, las vacaciones, tomar vacaciones significa hacer una serie de cosas, o sea, cumplir con todo un listado que incluso te puede producir más estrés Más que en tu cansancio. semana cotidiana, claro. O además, ¿a quién hay que convencer o a quién hay que llenarle el ojo, no? ¿A quién le tenemos que demostrar algo? ¿A quién? Sí, a la sociedad en general. Pues sí, ¿en serio? Oye, hablando de esto, de tenerle que demostrar a los demás que nosotros sí damos vacaciones, me contabas que hay un fenómeno que se llaman los topos italianos. que Yo no es entendí un- muy bien de qué se trata, ¿Qué es? pero Al principio, bueno, a inicios del 2000 se descubrió este fenómeno que es increíble, se llama tal cual, los topos italianos. Y se detectó que habían, en aquel entonces, 2000 y tantos, 2000 y poquitos, ya habían detectados 11 millones de italianos que fingían salir de vacaciones, ¿Cómo? pero no lo hacían. Pero, ¿cómo que fingían? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? A ver. Personas que se preparaban de antemano, avisaban a familiares, amigos, vecinos, voy a salir de vacaciones, voy a ir a tal destino a hacer tal cosa, ¡ah, qué bien, maravilloso! Pedían sus vacaciones en el trabajo, todo, y lo que hacían era los días previos hacerse de una gran alacena, o sea, comer todo. Sí, Como topos. Por supuesto. ¿Se quedaban encerrados? Como hamsters Se invernando, quedaban, ¿no? se quedaban encerrados, las cortinas cerradas. Sí. Incluso había quien le pedía a los vecinos regar las plantas de afuera. Ay, no. no te lo Sí. puedo creer, suena como a película italiana. Suena- Fellini. pero es una cosa real. Y obviamente una de las estrategias importantes era siempre estar al tanto de las noticias, no fuera que sucediera algo en el destino en el que supuestamente estabas Claro, vacacionando. imagínate. Porque entonces se viene la historia abajo. Ah, bueno, claro, Oye, no, un tsunami, según tú estabas en no sé dónde. Sí, y- claro. Tailandia. Pero es muy Tailandia. curioso que menciones que sea en Italia porque pues, no sé si han tenido la oportunidad de leer, seguramente sí. Hemos escuchado muchas veces que los italianos tienen un concepto de la vida muy relajados, les gusta Ah, sí. la dolce vita. La Dolce La Vita. dolce vita. Y eso es Exacto. disfrutar de la vida tal cual, sin muchas preocupaciones. Esta es una forma de decir, Pero bueno, es que incluso, Gaby, lo que acabas de decir es, Sí. tiene doble filo. sí. O sea, ¿qué es disfrutar de la vida, no? ¿Qué es la dolce vita? Ajá. ¿Con qué tienes que cumplir? Disfrutar la vida es salir a tal lugar a Gastar mucho, vacacionar tal o vez. hacer no sé qué cosa. O sea, si no sales de vacaciones, ¿no eres nadie entonces para el concepto de los topos italianos? Pues ¿No vales? hay dos cuestiones. Una cosa es tener que cumplir con una cuestión de estatus. Y la otra que señalaban los psicólogos era que muchos de ellos no tenían con quién ¿Con quién ir de vacaciones? No había un compañero con quien salir de vacaciones. Entonces, estaba la obligación de salir de vacaciones, pero no hay con quién. Estaban fingiendo estar de vacaciones. Pero también, ¿por qué no salir de vacaciones solos, Karen? O sea, también, ¿por qué como esta obligación de decir tengo que salir a fuerza Por con alguien? supuesto, Me pero voy no, yo no solito, todo el mundo ¿no? puede hacer eso. Sí, Todo no. el mundo, sí, eso Ahí hay una carga social fuerte. Sí, sin embargo, puede ser también una oportunidad interesante cuando te quedas tú solo en casa, pues igual terminas haciendo las cosas que realmente te gustan y terminas consintiéndote más que Sí. si salieras a cumplir con lo que se espera de ti. O sea, están las dos caras, no todo es negativo en este Y ahora, fenómeno. Sí. aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, incluso porque la gente también tiene esta idea, no voy de viaje, no voy de vacaciones porque no tengo dinero. Por ejemplo, es una frase que mucha gente dice. Así Pero es. en esta ciudad donde hay tantas cosas que hacer, no necesitas tener una gran cantidad de dinero para disfrutar la Es ciudad. que no solo las cosas que cuestan, son las cosas que se disfrutan. Y digo, oye, Solo las dar cosas un que paseo valen. por la ciudad. Eso, No, caminando. no te cuesta nada. Tú que eres amante del centro histórico, Sí, me encanta el centro histórico. Oye, ¿sabes qué? En el centro histórico de aquí, de la capital del país, hay una enorme cantidad de actividades que Sin hacer duda, y divinas. no te cuestan un solo peso. Y ya, si vamos en domingo, en el próximo domingo que es de Ni los vacaciones con los museos. niños, ni los museos cuestan. El recorrer estas calles, que ya muchas son peatonales, nos lleva a través de sus muros a tocar pues 500 años de historia. Y si nos acercamos al Templo Mayor,
pues estamos hablando de 700. Wow. Karen, ¿y qué? Realmente estás viajando a otro mundo, Sí. que de eso se Sí, trata así el es. viaje de la vacación, ¿Y ¿no? qué La sí? vacación, obviamente, se trata de romper rutinas, Y es, ¿no? y es sumamente Claro. irónico que hay muchas personas fuera de este país precioso que tienen que gastar muchísimo para visitarnos. Y Mira. nosotros estando Lo aquí, acabas de decir. tratamos de escapar de alguna forma. Hay que pues conocer primero esto y luego pues expandirnos. Por ejemplo, Chapultepec es un lugar hermoso. A Sí. mí me encanta. Es un lugar donde puedes ir a acampar con tus hijos, por ejemplo, si tienes hijos, o simplemente con tus amigos, con tu familia. Te haces unas tortas, Sí. literal, te Sí. vas y te tiras ahí al pasto. Sí, Está Y rico, hasta dices, está rico, porque ¿cuándo haces eso? ¿no? No, Solo en nunca. vacaciones, esas son las Oye, vacaciones. y allá en Chapultepec hay un castillo, el de Ah, Chapultepec, que es el claro. Museo Nacional de Historia. Sí, sí. Ese es que ahí vivieron reyes de a de veras, monarcas de a de veras, Es el precioso emperador el recorrido, la Maximiliano. verdad. Es Y además, auténtico. ¿sabes qué? Y el Este lago. castillo, como dices, en domingo la entrada es libre. Sí. Entonces puedes ir y conocer un castillo hermoso, puedes ir al lago de Chapultepec, A remar. puedes ir a remar, puedes llevar a tu perro si tienes perro. Sí, No sé, hay una gran cantidad de cosas que hacer en Chapultepec y que ni siquiera lo conocemos realmente los que vivimos en la ciudad. Así y como es. dices, vienen de otras partes del mundo a Sí. conocer Chapultepec, pues vamos nosotros. Así ¿no? es, Sí, definitivamente. y sobre todo la actitud también con lo que estés viviendo, ¿no? La aventura. Porque hay de todo, ¿verdad? Hay también pueblitos. ¿A ti te gusta un pueblito de la Ciudad de México? Sí, A así mí es. me encanta Coyoacán, la verdad. Ah. Me encanta Coyoacán, lo he recorrido varias veces y cada vez que voy lo encuentro distinto. Siempre hay algo que ver, hay artesanía, hay historia, hay lugares preciosos que no podemos dejar por fuera y es súper fácil de llegar. Yo siempre voy en metro, llego Gaby, es que rapidísimo. de llegas verdad. a Coyoacán y literalmente es como si te transportaras. O sea, Ajá. yo literalmente siento Un viaje al tiempo también. como en otra ciudad y Sí, en sí, otro tiempo. sin duda. Ahora, también si nos gusta, por ejemplo, cosas naturales y más de deporte, el Ajusco. Precioso. La bicicleta es un lugar precioso. O sea, para empezar, toda la... Sí. Qué bueno que O el hay Uf alguien que te que- metes hay a alguien subir. deportista. El Claro. bofe, como Con el dicen, está equilibrio bueno. universal. Oye, Qué yo iría a la maravilla. Cusco a comer unas quesadillas. Eso, de hongo. De hongo, un caldito, Sí. sopita Uy, de- qué rico, una Ahí sopita te de podemos médula. ver pasando, ¡Te saludamos, Ay, beso! ay, ¡Ya! Échale ganas. Y así con la quesadilla. Vas bien, ¿eh? Allá vas. Oye, ¿sabes qué también? Los bosques. Sí. Está la zona de Magdalena Contreras, que ahí corre el río Vivo Magdalena, el último río vivo de la Ciudad de México. Hay que recordar que llegaban todos los ríos y llenaban los 5 lagos que fueron desecados. Bueno, todavía podemos ver este río que baja por una zona boscosa donde están los dínamos y donde uno puede ir a pescar trucha. Oye, eso ¿Te no lo imaginas conozco. pescar trucha en la Hay Ciudad de que ir, México? qué Oye, maravilla, Gaby, vamos a ir. Ya ves, Karen, vamos, por Karen, ejemplo, ahí. si te Yo animas quiero o pescar, tienes otro llévame. plan. No, Yo voy. no, es parte de la vacación, es Ahí algo que está. nunca hago, bueno, que hago, rara vez hago. entonces Rara vez, es- rara sí, vez, sí, hay las muchos vacaciones lugares. justamente sirven para hacer todo eso que rara vez haces, ¿no? Oye, ¿y bien, qué sí. tal que no quiero hacer nada? ¿Se vale? Por supuesto, y se vale que solamente te tomes una limonada en el sillón por donde, o sea, justo en el lugar donde está entrando el sol. Ajá. Qué bien, qué Eso rico. es muy buena Y se vale invitación. volverme topo, no en el sentido de pretender que estoy de vacaciones, No, sino qué tal que yo en exactamente. estas vacaciones de Semana Santa estoy muy cansado y me quiero quedar en mi casa, aquí en la Ciudad de México. Claro. Es súper válido eso, ¿no? Pero es que luego te Exactamente. señalan, ¿no? Te ven mal. No Pero es conoces ni social conoces eso, tu finalmente. casa, estás fuera todo el tiempo y hay Parece lugares que no que- conoces de tu sí. casa, ¿no? Parece que disfrutar estuviera mal. O sea, parece que dormir una siesta no es bueno, que disfrutar tu casa no es O que bueno, solo que lo que- ver una película no está bien. Te tachan de flojo. Todo, te o tachan que de tienes no que estás pagar haciendo para nada. poder disfrutar, que están asociados, ¿no? Que Sin duda. solamente lo que cuesta es lo que se puede disfrutar. Diversión, Claro que dinero. no, Sí, sí, Cuando es como- nuestro tiempo es gratis, es nuestro Ajá. y tenemos que disfrutarlo libremente, como queramos. Y dicen por ahí que las mejores cosas de la vida son gratis. Ah, Dicen. Oye. Y yo creo que se aplica. Disfrutar tantas cosas, o sea, hasta subirte a lo mejor a la azotea de tu edificio, una tarde, como tú dices, te llevas una limonada Ay, y ahí Acapulco estás. en la azotea. Ay, Sí. Como lagartija. ¿Quién no lo ha aplicado, la Todo verdad? el mundo se ha puesto una sillita y al sol. Sí, claro. Todos lo hemos hecho. En Quien los diga días que de no, contaminación el cielo se ve hermosamente rojo y naranja, entonces hay que sería algo aprovecharon realmente- que sí. Todo, que se aproveche Eso ya fue humor todo. negro. Una vida chiquitita, de verdad. Pero en Semana Santa además son días muy limpios normalmente, precisamente porque no hay gente, hay poco movimiento, Correcto, sí. hay sol muy limpio, entonces hay que aprovecharlo para Sí. aplicar Acapulco en la azotea. Ahí está. Yo me Bueno, apunto eso también. qué buenas recomendaciones. Vamos a disfrutar la Ciudad de México, los que nos quedamos aquí. Disfrutemos la vida. Así es. Disfrutemos de cada Disfrutemos la quien. vida. Y la vamos realmente a las familia. Y la familia. Y disfrutemos las vacaciones. Y oigan, ¿qué creen? Dígalo. Cuéntanos. Para aquellas personas que sí tienen la fortuna o el deseo, la decisión de salir de vacaciones y que se llevan a sus mascotas con ellos en el coche, el próximo lunes
Entonces, tenemos una cita aquí en tus ciudades, porque Gustavo Reyes nos va a dar excelentes recomendaciones para viajar con nuestras mascotas en el coche. ¿Qué les parece? Bueno. Hay que llevar.